Al chile. Mis amigos, soy Meme Yamet. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado. Vamos a profundizar un poquito más al respecto de esto y le agradezco infinitamente a mi querido Luis Chaparro que siempre tiene esta disponibilidad de platicar con nosotros y me encanta poderlo tener por aquí. Luis, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Meme, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Oye, Luis, ¿cómo ves el tema del penal? Hace un meses platicamos también sobre otra situación allá en Ciudad Juárez y justo tú nos comentabas cómo estos penales están realmente dominados por el crimen organizado. Es su oficina y trabajan, ahí están. Y que de fondo sí hay un tema político, sobre todo estos acuerdos que se dan entre los gobiernos que están entrando con células criminales, que eso pudiera haber sido lo que esté haciendo estos movimientos tan drásticos o violentos que desencadenan ese tipo de cosas en Ciudad Juárez. ¿Qué hay de eso? ¿Qué es lo que termina? ¿Qué es lo que tú sabes que termina originando este motín, fuga en el penal de Ciudad Juárez? Yo creo, Meme, que no hay duda de que la principal razón por la que sucedió esto y sigue sucediendo y va a seguir sucediendo es por el poder que pudo acumular el Neto, ¿no? Este líder Mejicle, que hace no muchos años, te estoy hablando que hace 5 o 6 años, no pasaba de un secuestrador, parte de una pandilla que digamos estaba relacionada o vinculada al cártel de Sinaloa, pero que la corrupción que impera dentro de estos penales, y no quiero hablar específicamente del de Juárez, porque creo que pasa en muchos penales de México, del país, sobre todo penales estatales, pues permite que estas personas crezcan y agarren un valor y un poder muy grande y terminen dominando ciudades enteras, como es el caso del Neto. Yo no creo que sea una exageración decir que si Ciudad Juárez tenía o tiene un dueño en el tema del crimen, es el Neto. Creo que estamos impuestos a escuchar de narcotraficantes que dominan ciudades o estados, pero el Neto es un criminal de carrera, es una persona que le habían imputado más de 200 años y que tuvo todo el tiempo la corrupción y el acceso del mundo a crecer y convertirse en este personaje que hoy tiene en jaque a la ciudad y que, bueno, probablemente con algún gobierno estatal anterior había un acuerdo que logró pacificar o tenerlo un poco más tranquilo, pero que se notó que a partir de este gobierno estatal muy particularmente, pues empezó a tener intentos de fuga y aparte empezó a tener una violencia desmedida que no había visto Juárez en 10 años. El caso del Neto, que quisiera empezar justo con él, que obviamente es el personaje al cual le encuentran el 1,700,000 pesos, que hablan también de penales VIP. ¿Qué tan peligroso es el Neto? Porque está esta disputa entre el gobierno local y el gobierno federal de decir, es que yo te pedí que te los llevaras, y el gobierno federal dice, es que no me lo pediste formalmente, y luego no es que sí es cierto, pero me dijiste que no. Entonces es como una disputa parece que nadie quería al Neto, entonces como que lo mejor era que se quedara en Ciudad Juárez. Sí, definitivamente. El Neto, la verdad, y es altamente peligroso. No es un narcotraficante, digamos, que se dedique digamos, a eso, a traficar drogas a Estados Unidos. Es una persona que viene desde los 20 años asesinando, siendo uno de los principales o, digamos, más activos sicarios del cártel de Sinaloa a través de la pandilla de los Mejicles. Es además secuestrador, tiene un historial grande de secuestro y hablando con algunas de las víctimas del Neto hace algunos 10 años, pues cuentan de que realmente era una persona como un sociópata, ¿no? Y dentro del penal fue como empezó a ganar notoriedad. En su primer intento de escape fue donde perdió el ojo, por eso vemos en la fotografía que usa un parche. En 2015, si mal no recuerdo, era trasladado justamente a los juzgados a recibir su sentencia de 200 años. Y durante ese traslado, sus hombres interceptaron el vehículo, se hizo una balacera donde trataron de rescatarlo, no pudieron, pero en la balacera perdió el ojo. En agosto, justamente la última vez que hablamos, Meme, de lo que pasaba en Ciudad Juárez y cómo estaban asesinando a personas inocentes afuera de pizzerías, en las calles, en las gasolineras, en tiendas, pues era justamente el Neto quien estaba ordenando esto desde lo que le llaman la oficina, desde el Cerezo.
Otra cosa importante es que pues el Neto logró una alianza impensable entre los Mexicles y el Barrio Azteca, que el Barrio Azteca, digamos, estaba aliado al Cártel de Juárez, y él logra una alianza que le va muy bien en su beneficio, pero que también beneficia un poco a las autoridades, y por eso lo dejan seguir operando, porque lo ven las autoridades como un logro. Dicen, bueno, pacificó realmente un personaje menor, entre comillas, como el Neto, un pandillero que está en la cárcel, pacificó la ciudad haciendo una tregua entre los dos bandos, que originó otra guerra entre las dos facciones del Barrio Azteca, quienes se quisieron quedar con el Cártel de Juárez y quienes fueron a apoyar a los Mexicles y al Cártel de Sinaloa. Luis, ¿quién es la población de este penal? ¿Quiénes son los que están allá adentro? Que justo recuerdo cuando lo platicamos, el tema, esta es la oficina, entonces, ¿quién es el grupo criminal que domina en este penal o que domina en Ciudad Juárez en este momento? Antes había sido justamente el Barrio Azteca. El penal y la frontera, o sea, digamos, propiamente la zona fronteriza del muro donde está el río y todo esto, había sido dominado por el Barrio Azteca en su totalidad. Pero justamente conforme fue creciendo el Neto, y yo me quiero imaginar, no lo veo de otra manera, creando alianzas con gobiernos tanto locales como estatales para mantenerse en ese lugar, porque la verdad es que el Neto, junto con varios otros de los que se escaparon, era para que fueran trasladados. El cerezo número 3 de Ciudad Juárez no es un cerezo de alta peligrosidad, es un cerezo donde supuestamente deben estar robacoches, asaltantes, rateros, vendedores de droga, digamos a nivel calle, pero el Neto tenía una condena de 200 años. Allí yo entré hace algunos 5 o 6 años a entrevistar a algunas personas. Y bueno, allí había varios, que los que les llaman matapolicías, que les dan muy buen rango dentro de sus pandillas. Había también algunos que habían sido deportados de Estados Unidos o regresados a México, y quienes habían servido en el ejército estadounidense y ahora estaban entrenando a sicarios de este lado de la frontera, en México. Y entonces, o sea, la verdad es que era un lugar altamente peligroso. En aquel momento, cuando yo entré, uno de las personas, digamos, de buen nivel en el Barrio Azteca también tenía todo tipo de alcohol, acceso a todo tipo de drogas, pues metían banda, por ejemplo, para tocar dentro del penal. Entonces no es algo nuevo y no es algo que se vaya a acabar con el despido o la persecución del director del penal. Yo creo que esto va mucho, mucho más arriba. Yo creo que esto alcanza las esferas del presidente de Ciudad Juárez, del secretario de Seguridad Pública, de la Fiscalía y de la gobernadora. ¿Qué es lo que hace falta para acabar con esto? Porque no solamente siento que sea un tema de voluntad, sino que aquí hay acuerdos políticos o acuerdos con este grupo de criminales. Ahora que el Neto otra vez está en las calles, ¿qué es lo que nos podemos esperar? ¿Con quién pudiera estar negociando? Digo, en Chihuahua ya sabemos cómo es que sí hay ciertas negociaciones. Creo que allá es donde ha sido mucho más evidente que mantienen negociaciones con algunos delincuentes como para calmar las cosas, la vieja confiable. Entonces, ¿qué tanto pudiera darse que estuvieran protegiendo al Neto desde el gobierno federal ahora que está fuera de prisión? ¿O desde el gobierno del estado o desde el gobierno municipal? Sí, yo creo que en algún momento tuvo protección mientras mantenía todo calmado, pero también creo, como te comentaba la vez pasada, que hubo un desacuerdo. Yo creo que alguien no cumplió su parte del acuerdo en algún momento, y por eso el Neto está decidiendo irse con todo a violentar la ciudad, a incrementar, digamos, los niveles de violencia como lo vimos en agosto, a dejar en vergüenza al alcalde y a la gobernadora, que creo que eso es un cometido importante del Neto al estarle pegando a la ciudadanía y no solamente, digamos, haciendo crimen en contra de otros criminales. Una cosa muy importante, también ahorita que literal vengo de la calle de estar reporteando esto, fuentes dentro del Barrio Azteca, de la facción que está allá a los Mexicles, me dijeron una cosa esta tarde, que he tenido toda la tarde para confirmar, que al parecer el Neto, junto con un grupo de al menos 5 o 6 personas, lograron cruzar la frontera hacia El Paso, Texas, aprovechando, digamos, el desorden que hay ahorita con los migrantes y los saturadas que están las autoridades fronterizas. Pues es algo muy, como digamos, apabullante de decir, un poco incluso increíble, y yo estuve hablando con varias fuentes, tanto de Sedena como de agentes de la patrulla fronteriza,
y todo empezó a confirmarse poco a poquito. Yo creo que en los siguientes días vamos a ver confirmaciones más sólidas, pero justamente esta tarde también alguien, una fuente dentro de la Fiscalía de Chihuahua, me dejó ver un video donde se ve como al último a un personaje que le llaman el Negro, que fue del grupo que se fugó con el Neto justo ese domingo por la mañana, cómo logra escapar y cruzar la frontera. Y es un video que tiene actualmente el gobierno del estado. Entonces, eso me da todavía un poco más de certeza creer que el Neto y algún grupo pequeño de sus personas, de sus grupos, perdón, su pandilla, logró cruzar hacia Estados Unidos. También fuentes de acá de la patrulla fronteriza y de Homeland Security me confirmaron también que sí lo están buscando, que sí están rastreando la frontera porque probablemente se les pudo haber, como llaman, pelado, ¿no? ¿Qué significa que Neto se pudiera haber ido a Estados Unidos? Porque no, creo que ahorita que estamos platicando de esto, siento que lo lógico es, si hubo desacuerdos con los gobiernos del estado y del municipio, pues me quedo acá a enseñar quién domina, a ver quién manda. Y el hecho de que todo parece indicar que se fue a Estados Unidos, ¿no representaría un problema mayúsculo? Definitivamente, esto de verdad dejaría en mucha vergüenza a este gobierno. Yo creo que podría incluso meter en problemas diplomáticos a ambos países, porque pues desde luego ahorita la frontera es una zona muy caliente, muy debatida, tanto para el gobierno de Texas como para el gobierno federal estadounidense y mexicano. Y que esto haya sucedido, la verdad es que yo creo que puede meter en muchos aprietos. Esto tiene que ver con un plan también. Cuando el Neto hizo alianza con el Barrio Azteca está en absoluto control del cruce de migrantes y de personas Es hacia justo lo que Estados te iba a Unidos. preguntar, que cómo es posible que pudiera haber cruzado cuando están tan duros en el tema de frontera. Exacto, porque creo que están concentrados en una zona, o al menos esta fuente dentro del Barrio Azteca me dice eso, que él aprovechó esta alianza para tener gente. Como sabes, el Barrio Azteca se originó justamente en Texas, en las prisiones de Texas. Entonces la gran mayoría de los miembros y digamos la oficina central del Barrio Azteca está en Texas. En El Paso hay más de 25,000 miembros activos del Barrio Azteca. Y entonces entre esa alianza que él logró hacer con tiempo, pues yo creo que esos son los contactos que él usó para poder estar protegido de este lado como pandillero. Yo me quiero imaginar que si es cierto y si se confirma que el Neto está prófugo en Texas, no va a tardar mucho en que sea arrestado a final de cuentas. Quién sabe si al final de cuentas vaya a haber un acuerdo para no decir que fue arrestado y que lo encontraron ahí en algún lugar o algo, en México. Pero si es que se queda de este lado, yo creo que tiene el suficiente poder ahorita el Neto como para, a través del Barrio Azteca, seguir ordenando crimen en Ciudad Juárez. ¿Qué tanto, ahorita que me comentaste sobre el tema del cruce, qué tanto le toca a Estados Unidos abordar con estos temas que evidentemente, pues también allá hay corrupción? Digo, el hecho de que un grupo criminal se pudiera apoderar de una zona en donde pues dejan pasar, me imagino yo, y ya me corregirás, con una muy buena cantidad de dinero por medio, en caso del Neto, pues aquí hubo alianzas y demás. ¿Qué tanto le toca a Estados Unidos de resolver en este conflicto? Porque cuando hablamos del crimen organizado, pues es un conflicto que le toca a varios países, ¿no? A México en el tema del tránsito, los criminales y demás, pero a Estados Unidos le toca el consumo. Entonces, si no modificas el consumo, creo que nada va a modificarse en realidad. Pero en este tema particular, ¿qué tanto le tocaría a Estados Unidos enfocarse y resolver del problema real de que tengas narcotraficantes apoderándose de una zona? Estados Unidos definitivamente tiene una responsabilidad enorme. Una de las personas que era como digamos, el segundo al mando del Neto y que murió durante el escape, el Chilín, le llamaban, había sido recientemente deportado de Estados Unidos por uno de los puentes internacionales. O sea, estamos hablando de que ahí hay una responsabilidad alta entre ambos países y sobre todo entre también Estados Unidos en estar enviando también regresando a México cuando saben que el Chilín iba a ser encerrado en un penal donde ya lo está esperando su propia pandilla, donde va a tener mucha libertad y va a adquirir poder. También la fuente, digamos, que con la que estuve hablando hoy y que me hablaba de estos acuerdos y de cómo el Neto pudiera haberse cruzado a este lado, él me decía que ahorita uno de los problemas que tiene su pandilla es que hay polleros o coyotes gringos y ellos los llaman cazagoles, ¿no? Entonces dicen, pues es que ellos están del otro lado, no se arriesgan acá, ni siquiera están cruzando gente y cuando nosotros los cruzamos, ellos nada más cobran por trasladarlos, digamos, del Paso
a Phoenix, Arizona, y cobran $5,000, que es un dineral. Y entonces, al parecer, también están surgiendo varios de estos coyotes gringos de este lado de la frontera, y es algo de lo que no se habla, es algo que creo que las autoridades estadounidenses no están poniendo tampoco suficiente atención, porque al final de cuentas se está volviendo un tema politizado, y que justamente ese caos le abrió las puertas al Neto para que posiblemente haya cruzado la frontera el lunes por la mañana. Además de, digamos, de toda la participación que tiene Estados Unidos en el tema de seguridad, la injerencia que tiene Estados Unidos en el tema de seguridad en ciudades como Ciudad Juárez, ciudades fronterizas, y que cuando suceden este tipo de cosas, lo único que hacen ellos es pues cerrar fronteras y decir, uy, México es peligrosísimo. Ahora, Luis, en el tema del penal, el gobierno federal decía, es que es un penal VIP, es que tienen este tipo de privilegios, yo lo tocamos un poco, pero ¿qué tan delicado ya en materia generalizada es tener este tipo de penales? Este penal depende del Estado, es una responsabilidad del gobierno del Estado, la gobernadora dice, sí es nuestra responsabilidad, nosotros lo entendemos, la responsabilidad compartida con el gobierno federal entiendo que es que estos reos particularmente no tenían que estar ahí, sino que tenían que estar en penales de máxima seguridad por el tipo de personas que son. Entonces, en la parte de este tipo de penales, ¿qué es lo que, cómo se soluciona el problema? Porque no es ni la primera y dudo que sea la última vez que escuchemos hablar de penales que están, que tienen celdas privilegiadas para unos y para otros, en donde tienen dinero guardado, en donde entran a vender drogas, en donde mueven la droga, en donde mueven secuestros. O sea, no es raro encontrarse con ese tipo de noticias. Hoy el gobierno federal, a través del Gabinete de Seguridad, dice, bueno, nos encontramos con esto, creo que es evidente decirlo. Creo que es un buen paso el que se reconozca, pero ¿cómo se soluciona? Mira, creo que, y siendo muy suspicaz, o sea, teniendo una sospecha, pues sí, muy alta en lo que pasa ahorita con el Neto. Justamente en los meses recientes, el gobierno estatal ha estado peleando al gobierno federal un fondo millonario para poder reabrir el Ceferezo número 9, que es donde estaba el Chapo Guzmán, que está en las afueras de Ciudad Juárez, cerca de las dunas de Samalayuca. El gobierno federal, al parecer, no ha soltado, digamos, ese presupuesto millonario para reabrir el penal. No sé, desconozco la razón por qué, pero el gobierno estatal ha estado luchando mucho y ha estado abogando mucho por dos cosas. Uno, por ese presupuesto para reabrir el Ceferezo y poder mover y desahogar estos penales estatales. Yo creo que con conocimiento de causa, en el mejor de los casos, y dos, para instalar lo que llaman torre centinela, una torre de vigilancia con mucha tecnología, pero pues un gasto millonario en Ciudad Juárez, y que la ciudadanía se está oponiendo a eso mismo. Ahora dicen y enseñan estos videos grabados con las cámaras de seguridad que instaló el gobierno estatal, como un poco para justificar por qué necesitamos una torre centinela. Y pues Amaro, a pesar de que le viene un poco mal y la deja mal parada esto, yo creo que tiene el pretexto perfecto, en el mejor de los casos, para decir al gobierno federal, necesitamos ese presupuesto para reabrir este Ceferezo, ¿no? Número 9, y poder mover a los reos. Esto es algo que viene pasando desde hace muchísimos años. Estas celdas VIP, el Neto tenía todo tipo de alcohol, drogas. Te comento que yo he estado en esos dos penales, me han dejado ingresar a hacer entrevistas, y bueno, yo ya había visto la celda de una de las personas cercanas al Neto, donde pues tenía su jacuzzi, entraban mujeres, entraba banda. También hay otro penal en la misma situación, que yo no dudo que falte poco para que tenga una situación similar en Chihuahua, el de Aquiles Cerdán. Es un penal también que no es de máxima seguridad, que bueno, eso sí, que no sea de máxima seguridad significa que tiene a algunos 100, 150 guardias, pero que no están armados digamos, con bala, ¿no? Están armados con balas de goma. Y solo hay un grupo de reacción rápida, que son 9 personas para todo el penal, un penal aparte sobresaturado, que tienen, digamos, armas reales con bala, que fueron a los que asesinaron o ejecutaron durante la fuga del Neto. Wow. ¿Crees? Ya creo que aquí obviamente me voy a meter en otro tema, pero ¿existe la posibilidad en tu experiencia y con la información que tienes
que el gobierno de Maru Campos hubiera tenido algo que ver con el tema de la fuga del Neto como para ejercer presión para que se suelte ese dinero para el Ceferezo, o es simplemente algo que le queda como anillo al dedo dadas las condiciones? Pues es que te digo, en el mejor de los casos, Maru tiene un argumento y dice, te lo estuve diciendo en los últimos meses, necesitamos desahogar estos penales y moverlos, pero pues también dices, uy, es muy, o sea, como dicen, en la política no hay coincidencias, ¿no? Porque esta coincidencia le viene muy mal, pero también le viene muy bien para hacer un punto con el gobierno federal. Ahora, si supuestamente es cierto que el gobierno local estuvo abogando para que se movieran estos reos, a otros penales y desahogar justamente la oficina del Cerezo número 3, pues también les viene mal y les viene bien, porque a final de cuentas es un punto que hayan estado haciendo antes, pero que también hay complicidad, porque si ellos mismos dicen, yo ya había pedido el traslado de reos para desahogar este penal, es porque ya sabes lo que está pasando dentro de ese penal y que probablemente tú mismo dejaste crecer un penal que está viendo que se está saturando, que está viendo que una pandilla está ganando el control y está haciendo alianzas con otros, pues en ese momento probablemente a ti como secretario de Seguridad Pública, como gobernador o como alcalde, te funciona que estén creando esos acuerdos, pero al mismo tiempo pues estás permitiendo que se cocine la situación en la que vivimos hoy. Entonces es altamente sospechoso. Yo creo que en el mejor de los casos le cayó como anillo al dedo, pero como dicen en la política no hay coincidencia, ¿no? Yo no creo en las coincidencias, pero bueno, habrá que ver qué es lo que pasa en estos días. Por último, mi querido Luis, y te agradezco muchísimo que nos tomaras esta videollamada, el caso del director del Centro de Reinserción Social, ¿no? Lo decías hace un rato, que no crees que eso vaya a realmente hacer mucho la diferencia, pero ¿qué es lo que pudiera pasar con la investigación de Alejandro Alvarado Telles, ¿no? Es el director de este penal, que lo están investigando pues, por ser el que prácticamente habría permitido que se dieran ese tipo de atenciones privilegiadas VIP y que de ahí se desencadenara esta situación. ¿Hay algo que pudiera salir de ahí o es de embalde esta investigación de Alejandro Alvarado? Pues fíjate que yo lo que pienso es que va a terminar en una situación bien irónica, va a terminar seguro en una situación donde el perseguido va a ser el director del penal. Él tenía 4 meses en el puesto, después de haber despedido también e investigado al pasado y que no ha resultado en nada más que en que no se le han fincado responsabilidad al que estaba durante los atentados de agosto. Ahora está otro, es Alejandro Álvarez, que ahorita le están fincando también responsabilidades, y que cuando vas a estos penales y ves la figura de los directores, pues son figuras, ¿cómo te digo? Pues son figuras, pues sí, eso, figuras, ¿no? No tienen ninguna autoridad real, porque a final de cuentas, y te lo digo con conocimiento de primera mano, porque fue cuando visité los 2 penales para hacer entrevistas dentro de los penales, tuve acceso, pues el acceso no fue, digamos, oficial, para serte bien honesto. El acceso fue a través de uno de esos cabecillas, de uno de esos jefes de estas pandillas, hablando por teléfono, haciendo contacto por teléfono con esa persona y entonces después haciendo todo el parapeto oficial, ¿no? O sea, a mí me tocó entrar, bueno, primero hablar con él, que me diera esta persona el permiso y luego él le avisa al director y luego el director me pide que yo mande la solicitud por escrita y mandas la solicitud y te dejan ingresar, pero pues realmente ahí el que está mandando es alguien más. Y yo creo que eso lo saben los directores y yo creo que ellos no tienen mucho que hacer porque ellos los pone pues la autoridad responsable pues de poner y de quitar directores de estos penales. Me parece lamentable la verdad que se persigan tan fuerte a estas figuras que ponen las mismas autoridades y que no se finque responsabilidad en las autoridades superiores de estos directores de los penales, porque esa corrupción no se crea y se fomenta a través de este director. Este director él recibe órdenes de más arriba, ¿no? Mi Coelis, aprovechando que estás aquí, ahora sí ya te dejo descansar después de esta, pero ahorita estaba justamente recordando, me recordaba aquí la producción, que ya viene el juicio
de Genaro García Luna. No sé por qué se me pudo olvidar eso. Entonces, ¿qué, qué podemos esperar de este juicio? ¿Cuántos nombres pudieran salir mencionados en este juicio? Está otra vez el tema de la Barbie, ¿no? De si efectivamente es un testigo protegido, que lo tuvieran que haber movido por su resguardo, por la situación y demás. Pero ¿qué es lo que nos podemos esperar? ¿Qué es lo que tú sabes? Porque también es algo que también manejas muy bien, el caso de Genaro García Luna. ¿Qué podemos esperarnos con esta situación, con este juicio? El caso de Barcelona se está poniendo cada vez más interesante. Yo creo que ahí salen salpicadas autoridades de muy alto nivel, pero no solo en México, también en Estados Unidos. Eso es lo que los fiscales ahorita están temiendo. Acaban de bloquear, acaban de meter una moción hacia el juez, la fiscalía, para bloquear una serie de documentos y argumentos que la defensa de Genaro García Luna también ingresó o está buscando ingresar. En estos documentos vienen personajes que no están, digamos, descritos con nombre y puesto, solamente se habla de personajes muy arriba en la política estadounidense y quienes hablaron muy bien de Genaro García Luna y con quienes él tenía contacto directo, seguido y continuo. La defensa de Genaro García Luna está tratando de hacer este argumento para decir, no puede ser tan malo mi cliente si hablaba con este tipo de personas tan arriba en el gobierno, de cosas como tan delicadas y con toda su confianza. Pero yo creo que la fiscalía, en vez de verlo como tal, lo está viendo como si dejamos que estos nombres salgan, va a salpicar a la política estadounidense, pero hasta las más altas esferas, ¿no? Digo, hasta ahorita sabemos que la DEA, desde luego que estaba enterada, involucrada, e incluso estuvo involucrada en muchas decisiones que se tomaron desde el gobierno, desde la administración que tenía Genaro García Luna en temas de seguridad muy importantes, extradiciones, retornos de mexicanos a México, aprehensiones, políticas de seguridad que impactaban beneficiosamente al cártel de Sinaloa, pero yo creo que más allá de la DEA, va a haber políticos de muy alto nivel que están embarrados ahí. Hasta ahorita el juez todavía no hace una decisión sobre si va a admitir esos argumentos por parte de la defensa de García Luna o si los va a denegar. Seguramente si los admiten no van a ser públicos. El juicio, como sabes, se ha ido posponiendo mes tras mes tras mes. Creo que ya. Bueno, otra cosa que bloquearon también es siquiera mencionar el nombre de Salvador Cienfuegos. Eso sí, la fiscalía está pidiendo que definitivamente quede absolutamente fuera de ninguna discusión, incluso mencionar el nombre de Cienfuegos. Entonces, yo creo que ya están previendo que Genaro García Luna no va a ser un enemigo fácil para las autoridades estadounidenses. Yo creo que es un enemigo que, viéndose perdido, va a llevarse entre las patas a quien pueda. ¿Existe la posibilidad de que Genaro García Luna llegue a negociar algún tipo de acuerdo o sigue siendo una posibilidad descartada? Sí, yo creo que va a ser muy complicado por el perfil que tiene Genaro García Luna. Personajes, digamos, criminales, narcotraficantes como la Barbie, como el Chapo, como incluso varios de los Zambada que han negociado acuerdos con Estados Unidos, creo que son más fáciles, ¿no? Son personajes que dicen, cumplí una sentencia de tanto, pero entrégame a tantas personas. Pero justamente ese tipo de personas que el gobierno de Estados Unidos quiere mantener ahí son personas como Genaro García Luna. Y yo creo que van a ser de él, si se deja su defensa, van a ser de él un ejemplo de la corrupción en ambos países, y va a terminar en un caso como lo que sucede en Honduras, ¿no? Que puede llegar a la extradición de varios expresidentes, ¿no? Y digo, por no decir nombres, porque si le pusiéramos nombres tendríamos que empezar desde luego por Felipe Calderón. Hay un riesgo muy, muy, muy grande de que Calderón termine siendo extraditado en algún momento o mínimo llamado a la justicia, ¿no? Y bueno, y eso del lado mexicano, pero del lado estadounidense seguramente también va a haber fiscales de muy alto nivel, va a haber jueces, va a haber senadores de ambos partidos, gobernadores. Entonces, yo creo que ahí va a salpicar a mucha, mucha, mucha gente. Va a ser definitivamente un juicio al que habrá que seguirle la huella, porque creo que va a definir mucho el futuro inmediato de México.
Mi querido Luis, sobre este tema, en realidad algo que se ha mencionado mucho, que luego comentan y que de hecho creo que también es parte de lo que la defensa en algún momento menciona de Genaro García Luna, es por qué les vamos a creer a estos criminales. Estamos hablando del Chapo Guzmán, que todo parece indica que inicia con el juicio del Chapo Guzmán cuando se menciona el tema del dinero que habrían recibido estos presidentes y demás. Entonces, una de las premisas es, lo mencionabas tú, si fue condecorado por las mismas agencias que hoy lo acusan, ¿cómo se atreven a decir que es responsable? Pero la otra es cómo le vamos a creer al Chapo Guzmán y cómo le vamos a creer a la Barbie y cómo le vamos a creer al Mayo y cómo le vamos a creer a todos estos que han estado declarando hijos, sobrinos y demás. Tú que te metes mucho en estos temas y que te respeto muchísimo por eso, ¿cómo creerles a estos criminales? Yo creo que la manera de creerles es justamente no creerles y contrastar sus opiniones, ¿no? Y decir, bueno, tiene que tener una agenda, porque no nada más tienen la agenda de salir libres. Cuando ellos denuncian, estamos, por ejemplo, hablando en el caso particular de los Zambada, pues no tienen nada más la agenda de salir libres. Sabemos que los criminales hoy, sobre todo los narcotraficantes, son pues traficantes de información. Durante toda su carrera, año tras año, van coleccionando nombres, van coleccionando audios, videos, fotografías, pruebas que les van a servir en un momento en el que los arresten, los quieran extraditar o sean extraditados, y entonces sus abogados tienen todo ese acceso a ese archivo, a soltarlo y entregarlo. Creo que eso, por ejemplo, ese tipo de cosas habla de dos lados altamente corruptos y que nos deja así como en un lugar muy desesperanzador, ¿no? Porque, digamos, los mayos empiezan a entregar evidencias sobre el cártel Jalisco o sobre otra facción del cártel de Sinaloa, y no hay uno bueno y uno malo. Creo que ahí nada más se embarran los dos. Y lo mismo creo que sucede en el caso de Genaro García Luna. Creo que la idea no es creerle a Genaro García Luna, desde luego. Yo creo que es creerle a ambas partes y decir, así como hay criminales del pelo de Genaro García Luna, hay criminales del mismo pelo en Estados Unidos, y nada más que no conocemos sus nombres, pero probablemente los vayamos a conocer ahora durante el juicio de Genaro García Luna. Mi querido Luis, te agradezco infinitamente estos minutos para poder platicar con nosotros y con la audiencia. ¿En dónde pueden seguirte? ¿En dónde pueden leer tus reportajes, tus notas, tus investigaciones? El lugar donde estoy más activo es en Twitter y en Instagram, como está escrito aquí abajo, Luis Curiaki, @Luis Curiaki en Instagram y en Twitter es donde estoy más activo subiendo todas mis historias y reportajes. Y muchas gracias, mame. Ya sabes que cuando quieras aquí estoy disponible siempre. Muchísimas gracias, mi querido Luis. Te mando un abrazo y que pases una excelente noche. Igualmente, buenas noches, bye. ¡Hola! Hija de tu madre. ¿Qué pasó, señor productor? ¿Por qué huyes de la cámara? No. ¿Por qué huyes? ¿Saluda a los fans? ¿Es nuestro video de cierre? ¿Saluda a los fans? Ah, le quiere presumir brazos, señor productor. Sí, mira, mamá. Mira, échate, pero mira, ponlo así, mira, ponlo así. Que se vea la lonja. No, la lonja. Pura galleta, pura galleta. El señor productor, no, hombre, ya, para tus pesares, hazte para allá. En vez de que vayan a compartir el video, le van a poner dislike. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues bueno, si les gustó este video, no se les olvide dejar su like, suscribirse y activar la campanita. Manitas, suelta las manitas. Suscríbete. Y si te gustó el video, suscríbete y compártelo, porque hay que descifrizar a la nación, ¿verdad? Al chile. Adiós. Discúlpenlo, tiene déficit de atención. Nos vemos.